Bueno, chavales, pues vamos a probar qué tal día hace, porque hace un viento de cojones. Así que vamos a ver si podemos grabar el vídeo. Y si no, os había pensado, vuelvo aquí, meto la moto aquí y le pongo las cintas a la rueda. Vamos a ver. Venga, ahora nos vemos. El viento que ha hecho, pedazo de viento que ha hecho esta noche, mira, tumbado un palo de Telefónica. Hoy no llevo maleta por si salgo volando. Vamos a ver cómo se porta la burrita. ¡Cuac, cuac! ¡Hostia tú! Bueno, pues empezamos el motoblog hace un ratillo, no sé, ahí en mi casa volaba todo. Vamos a ver si se puede grabar algo, porque no me fío yo de estas rachas de aire. Vamos a intentar ir por los sitios más abiertos posibles. Y si no se puede, pues volveremos a casa o visitaremos al taller de mi amigo, que tenía allí un par de cacharros guapos, ¿sabes? Una VFR 7,5 muy guapa. De momento, no sé, hay viento, pero he sufrido más viento 2 días atrás, que tuve que ir a Valencia 2 días. Y la verdad, con esta moto ahora sin careta, ¡buah!, fue bestial. Luego me dolían los hombros. Tuve un par de días, no me dolían, pero bueno, baldado, de eso que dices, coño, ¿qué he hecho yo ahí? Tanto aguantar el aire. Es eso, en mi casa volaba todo, ha doblado un palo de la luz, porque vivo por el extrarradio, sí que pega, sí, pero bueno, se puede soportar. Hombre, la verdad es que hay mucho aire. Voy a tener que declinar el vídeo. Me cachis, ahora que el gatito está ya espabilado y va por casa y sabe ir a cagar a su sitio y todo, me lo puedo dejar solo en casa. Ahora viento, me cago en la leche. Nada, volveremos para allá, para el grado, porque no hace muy buen día para ir en moto, creo. O sea que ni se me ocurriría irme ahora para la montaña. Aparte, he tenido un par de sustos en las rotondas estos días, así como voy ahora, rueda de adelante y rueda de atrás, hacer toda la moto entera y decir, hostia, ¿qué ha pasado ahí? Del aire, esto patina todo mucho. Vamos a ver, no es un viento que a rachas aquí en esto abierto, pero sí hay un viento bastante fuerte para la moto. Uy, ¿qué le ha pasado a este? ¿Esto es un radar? Maricón. ¿Dónde se han puesto los cabrones? O el cabrón, porque creo que solo era uno. Las alcantarillas. Ole tu huevo, chaval. Epa, otra. Señores de la DGT, menos multitas y arreglen las carreteras, por favor. Que si nos matamos tanto es por vuestra culpa. Nos matamos, no, nos caemos. Es las carreteras para los coches solamente. Hala, este me lo he comido, pero bueno. Pienso yo, si yo ahora caigo por culpa de una raya blanca, puedo denunciar, ¿no? Porque no sé, no me hagáis mucho caso, no estoy muy seguro, pero creo recordar por la Unión Europea, no sé si 2001 o 2009, estaba obligado a hacerse las carreteras con pintura deslizante. Bueno, aquí por ejemplo lo hace Benito y compañía, a sorteo, que más barato lo haga. No sé, igual estoy equivocado, no me hagáis mucho caso, pero cuidado, cuidado, aquí patina esto.
Todo el suelo es de hielo, 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 hielo. Toda la gente es de hielo, hielo. Ese morcillo. Un apunte del faro que puse. La verdad, como me lo montaron en el taller, pues fue un poco chapuza, porque fue todo apretado. Pero luego, eso sí, el chico del taller, que es mi amigo, me lo arregló en casa de maravilla. Pero en un principio, pues la moto se me iba de dirección. Y era porque no estaban simétricos los... No estaba simétrica la... O sea, simétricos los... Estos, me cago en Dios, que no me salen las palabras, ¿eh? Esta es la moto que quiero probar. Bueno, probar no, porque es mucha moto, pero... Guapísima, ¿eh? Este tipo de motos, tío, antiguillas son las que más molan. Molan más estas líneas que las de antes. Pero bueno, el colega no está aquí. Es RX 6,5. Está para reparar y hacer un poquito a lo Café Racer. Muy guapa, ¿eh? La Vespa de toda la vida. Vale, pues... No sé, de momento tampoco he notado tanto viento. Pues faltaba que lo dijera para que pegara una racha, pero... Una vueltecita más para quitarnos el mono. Ah, coño, que no te quiero topar la matrícula. Que no me ves, tío. No me das. La madre que la parió. No woman, no drive, tío, como dice Majes. Me cago en la hostia. Y ahí tiraba para atrás, Zoquete, zoquete. Ya está lleno de polvo. Rojo, rojo, hostia, parecía de esos que no pronuncian la R. Está lleno de polvo rojo toda la carretera y en las curvas. Madre que te parió, cabrón. Gatito, gatito, me cago en Dios, que acabo de salvar uno, solo me faltaba eso. Y el gato, el maricón, tío, todo tranquilo pasaba él. Eran pasos de cebra, pero estaban rojos. Pues no sé si le acabo de decir. Que eso no lo tenía bien en ángulo y la presión que hacía el faro hacía que se fuera la dirección un poquito. Ahora la verdad es que va bien, con viento y todo. Pues bueno, creo que nada, va saliendo y más aire, ¿no? Estoy estrenando chaquetilla nueva también, de invierno, una Magna Sector, o algo así se llama. La verdad es que es muy calientita. O sea que por una parte me la pegaron un poco porque claro, yo buscaba una chaqueta exclusiva de invierno, no que fuera de forro, que tal y que cual, porque si no siempre hacen aire. ¡Ey! ¡Epa! Hostia, ahora sí que ha pegado, ¿eh? Pues nada, regresaremos a casa y le pondremos las cintitas. Porque está claro que como suba para arriba me va a tirar por el barranco. Pues eso, que se me ha olvidado totalmente lo que estaba diciendo. Pero bueno, mis cojones he salido yo, por lo menos a dar una vuelta. Si hay sol, es buen tiempo. Mira que me va tirando para afuera el aire. Aquí me resbalé ayer. Con lo mismo que estoy haciendo, pero o sea, me resbalé como con las dos ruedas, con la de adelante y con la de atrás, y así, ¡shop! Le dije, ¿qué ha pasado aquí? A ver los pedetes. Me encanta ese ruido, tío. O sea, con un tubarro tiene que sonar que te cagas. Pues haremos eso, poner la cintita. Además tengo buena luz para trabajar allí.
Me ha llamado ahora también el colega. Nos acompañó la otra vez ahí a Artana a hacer la rutilla. Y me meto por aquí porque no quiero joderme la suspensión. Ayuntamiento, por favor, arreglar esa puta carretera. Estoy lleno de boquetes. La suspensión no me la vaya a pagar vosotros. Aquí, al campo abierto. Bueno, como no sé cómo acaba este capítulo, chavales, si no nos vemos de aquí un rato. Uy, uy, uy. No puedo, troncos, tengo los dedos cogidos por aquí. ¡Su puta madre! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues bueno, pues como hace bastante viento para salir, pues vamos a ponerle las tiras reflectivas de Benelli aquí a las ruedecicas. Y vamos a hacerlo ahora, vamos a ponerlo en el caballete, vamos a subirlas al caballete. Si está bien, muy bien, ahí está cocida. Y ahora viene la parte que menos me fío, que es la delantera. Uy, 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 no me fío, tío. Se ha movido para todos lados. Un momentito, voy a buscar una ayuda. Bueno, chavales, volvemos a la acción. Como veis, me ha venido un vecino a ayudar a mi hijo. Pero la cosa... Este motillo. Subida a los caballetes. Y vamos a proceder a la limpieza y a poner las cintas reflectivas. Lo estoy limpiando con un multiusos cualquiera, perfumando. Luego le daremos con alcohol para quitar la grasita, solo a este lado porque solo va aquí. Vamos a poner alcohol. Mierda, que tiro la moto. Todo alcohol. Vale, ya se va limpiando poquito a poco y menos mancha. Muy bien. A ver, muy seco como está. Bastante limpio, como veis. Poner alcohol siempre es la mierda. Bien, perfecto. Vamos a ver cómo van estas pegatillas. De la rueda a otra. Otra parte de la rueda y otra. Y esto de aquí que es. Pues si se quiere poner Benelli o se pone Benelli. Esta pequeña, Benelli, dos caras. Mucho Benelli, veo yo. Esto se supone que es una placa de estas para cada rueda. Ahora sí, tenemos el agua con jabón.
aire. La pegatina más vale tener la mano mojada de jabón que de polvo, ¿sabes? El agua se seca y la pegatina sigue pegando. Así mejor también, se le echa la pegatina, que no pasa absolutamente nada. Luego se le puede dar con un secador y la pegatina está como nueva, así mejor. El gato pidiendo. ¿Qué quieres? Ven aquí, ven. ¿Qué pasa, tronco? Vente para acá. ¿Ya quieres comer? Madre que te parió. Mírate un poquito. Embruteciendo. Difficile. Un mondo difficile. Cioè, che dite? Scala sto giorno di casa. A la mierda para quitar estas pegatinitas. Si lo puedo recoger de otro lado. Vamos a completar esto y el resto ya lo veréis cuando esté acabado. Pues así es como queda, chavales, la ruedecilla. Os digo, os enseñaré la moto como queda más de guay, más de cerquita. Ahora de momento, así es como queda la moto. Se ve bastante guapa, la verdad. Bueno, como le falta el punto, podemos ponerlo de la otra manera también. Así se queda, chavalotes.
si me da el punto, pues lo cambio y ya está, que es poca cosa. Venga, ya os lo enseño cuando esté todo acabado. Hasta ahora. Bueno, se ha hecho de noche. Terminaremos mañana haciendo la rueda de atrás, como podéis ver. Y eso. Al final he decidido poner Benelli, que sí que va así, que aquí tiene una curvatura, perdón. Aquí tiene una curvatura. Y lo he decidido poner en blanco. Amarillo y blanco, como el nuevo logotipo que he hecho. Y así es como se queda la rueda. Ha quedado guay así, ¿eh? Pues bueno, chavales, ahora sí que sin los dedos atados, rock and roll, gas y que les den.